los cables del sensor de oxígeno. Los Opel, por ejemplo, para la Tornado, para el Corsa, aquí está también. El púrpura sigue siendo de señal, el negro de tierra de sensores, rojo corriente del precalentador y naranja la tierra del precalentador. Y el universal, que de hecho tenía uno aquí que no sé dónde carajos quedó. Pero a ver, o sea, el universal, o sea que puede ser de marca X, puede ser Opcom, puede ser OEM, puede ser Tomco, puede ser muchas marcas de refacciones estándar que hacen sensores de oxígeno nada más para una marca de carros, lo hacen para todas, ¿sale? Entonces, ese tipo de sensor de oxígeno, si acaso lo que cambia por marca, pues es el conector, nada más, el conector del sensor. Pero los 4 cables y el sensor funciona prácticamente igual. Entonces, así está el pedo, muchachos. El cable negro en este caso, o un sensor de oxígeno universal, el negro es el de señal, el gris es el de tierra de sensores, y los 2 blancos son del precalentador, corriente y tierra para el precalentador. ¿Sale? Entonces dijimos, yo para probar un sensor de oxígeno de 4 cables, lo voy a probar exactamente igual que el de un cable. O sea, ya que el motor esté caliente, lo acelero a 2500 RPM y por la línea de señal con multímetro o con osciloscopio, o si yo quiero con un escáner, voy a checar las oscilaciones de voltaje, igual de punto 450 para arriba y punto 450 para abajo. Mezcla rica, mezcla pobre. Dijimos, calientito y a 2500 RPM debe tener mínimo un cambio por segundo. Un segundo rica, un segundo pobre. O incluso más rápido, ¿eh? Lo mínimo tolerable es 1 por minuto o por segundo. ¿Sale? Bien. Aquí están los diagramas del conector, bueno, de los sensores de 4 cables. De BCM, que son los motores Vortec con distribuidor o CLT. La PCM de 160 son los Vortec LS, los que tienen bobina por cilindro. De vehículos Opel y vehículos Daewoo. ¿Sale? Si alguien más tiene otro vehículo que no es de aquí y ocupa el diagrama, pues nomás me avisa. ¿Sabes? Nada más se los puse por ejemplos. Porque los sensores trabajan exactamente igual en todos los carros. Por eso no los puse todos. A ver, pruebas del sensor. Coeo dijimos es switch abierto, motor apagado. Entonces dice, número 1. Switch abierto, motor apagado y sensor desconectado. Se verifica las alimentaciones y derivaciones de los 4 cables del sensor del lado del arnés que proviene de la computadora. O sea, dijimos switch abierto, motor apagado y sensor desconectado. Los 4 cables dijimos, uno debe de tener el de señal, 5 volts. El del precalentador, uno es de 12 volts de corriente de ignición y otro es de tierra de precalentador. Y la otra tierra de sensor, que dijimos de esas 2 tierras, la que se corta cuando el motor esté caliente, es la de precalentador, ¿verdad? Número 2, switch abierto, motor apagado y sensor conectado. Verificar que los 5 volts de la señal hayan caído, que en cuanto conecta el sensor, los 5 volts que yo tengo por el cable de señal que me va a dar la computadora, tengan que caer, ¿sale? Si no caen, quiere decir a lo mejor que el conector tiene un falso o no está conectando bien el sensor, no está provocando la caída. O que el sensor internamente, su circuito interno del sensor ya se dañó, también puede ser, ¿sale? El chiste es que caiga, no importa cuánto caiga, que ya no son 5. Y número 3, switch abierto y motor en marcha mínima con sensor conectado, motor caliente y a 2500 RPM, la señal de voltaje alterno debe tener un mínimo de una variación por segundo, lo que les comentaba. Y los códigos de falla. Un código de falla de mezcla pobre. Un P0131 que es un sensor de oxígeno del banco 1 o un P0151 cuando es un sensor de oxígeno del banco 2. Refleja la falta de combustible en el motor, pero no necesariamente que hay una falla del sensor, ya que solamente está informando. Es lo que dijimos, necesito yo comparar los síntomas que tiene de falla de mi motor con la lectura del sensor. Si mi motor está fallando con mezcla pobre y mi sensor dice que hay mezcla pobre, no está echando mentiras, el sensor está bien. Cuando te echa mentiras que tienes mezcla pobre y el güey del sensor te está diciendo mezcla rica, o que tienes mezcla rica y el sensor te está diciendo mezcla pobre, entonces ahí sí te está fallando el sensor de oxígeno, ¿sale? Bien. Igual comprar una mezcla rica, P0132 para banco 1, P0152 para banco 2. Un P0133 o P0153 dice que un sensor no está oscilando correctamente o se está quedando pegado. Ahí sí puede ser falla del sensor. Una, que esté sucio, o 2, que esté dañado.
Antes de cambiar un sensor de oxígeno hay gente que prefiere primero darle una lavada. Nada más que dijimos con carbuclín, ¿no? Hay que darle una lavada con alcohol dieléctrico. Una carriadita con cepillo de alambre, lo que sea. Una carreada, una limpiada. Y si sigue fallando, dándote P0133 o P0153, ahí sí automáticamente cámbialo. ¿Sale? Y un P034 o 154, banco 1, banco 2, indica que está desconectado. Para eso la prueba de los 5 volts, que cuando yo lo conecte, caigan los 5 volts. Si no caen, te va a provocar este código de circuito abierto. ¿Sale? Y es entonces que te va a trabajar en circuito abierto, y es como, bueno, no está el sensor conectado, y el sistema te va a trabajar con la inyección de respaldo que va a inyectar como Dios me da a entender, o sea, un chico. ¿Sale? Vamos a hablar del ajuste de combustible, muchachos. Ajuste corto y largo plazo. A ver, igual si quieren para agilizar esto, se los voy a explicar aparte en blanco. Así. Porque tiene la lectura del PDF, pero como para estar leyendo, pues mejor lo leen ustedes. Yo se los explico. ¿Sale? A ver, tengo el ajuste. A ver, en español es ajuste de combustible a corto plazo. Y tengo aparte también el ajuste de combustible a largo plazo. ¿Sale? En inglés, vamos a traducirlo, porque en inglés el ajuste a corto plazo se traduce como short fuel trim, que entonces la abreviatura en inglés es SFT. ¿Sale? Y el ajuste a largo plazo en inglés es lo que llamamos el long fuel trim, que se abrevia entonces en inglés LFT. Estas son funciones que me aparecen solamente en el escáner, muchachos. Aquí, el ajuste a corto y largo plazo depende de la lectura del sensor de oxígeno cuando tú tienes una falla de una mezcla muy rica o muy pobre. ¿Sale? A ver, el ajuste a corto plazo depende de la lectura del sensor de oxígeno. Y el ajuste a largo plazo es bueno, vamos a ponerlo así como una programación de respaldo, o más bien es una corrección cuando tienes falla de mezcla. Cuando tu sensor de oxígeno te está detectando una mezcla muy rica o muy pobre. ¿Sale? ¿Cómo funciona esto? A ver, entonces dijimos el comando de inyección, la computadora de motor. Si tu sensor de oxígeno te está indicando, por ejemplo, a ver, el sensor de oxígeno de, a ver, O2S, banco 1, sensor 1. Sensor de oxígeno, banco 1, sensor 1. Este sensor te está indicando que tiene una señal de 0.800 volts. ¿Esta lectura de qué es, muchachos? ¿Mezcla rica o mezcla pobre? Rica. Rica. O sea que tienes mucha gasolina. Mezcla rica. Por lo tanto, si tú tienes mezcla rica, el comando que tienes que hacerle a la mezcla. Bajarla. Bajarla, hacerla pobre. Y es entonces por eso aquí que tú ves en el escáner la abreviatura SFT, que es la inyección a corto plazo, dice el sensor de oxígeno, ¿sabes qué? Está muy rica la mezcla. El comando lo que va a hacer es restarle, porque si tiene que empobrecer restando. Y es cuando te va a restar, por ejemplo, te aparece un menos 7%. O sea que te está disminuyendo en comparación con la inyección anterior, te está inyectando, bueno, te está reduciendo 7% de gasolina. ¿Sale? Entonces, la siguiente lectura, ahora que te indique, no sé, punto 250 watts. Verga.
Se movió todo aquí. Ahí así. A ver, entonces la lectura siguiente que te indique punto 250 volts. Punto 250, ¿qué es? ¿Mezcla rica, mezcla pobre? Pobre. Pobre. O sea, que ahí te falta combustible. Entonces, el comando ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacerla rica, enriquecer. ¿Cómo le va a sumar? Aunque no me aparezca el símbolo más, me aparece nada más 5%. Yo ya sé que ahí me está sumando 5% de combustible. Y así sucesivamente, muchachos. O sea, que el ajuste a corto plazo es la respuesta del comando para enriquecer o empobrecer la mezcla según lo que te indique tu sensor de oxígeno. ¿Sale? Entonces, a ver, aquí el ajuste a corto plazo, vamos a agregar el apunte. Que si todo está trabajando correctamente, está al 10%. A ver, vamos a ponerle más o menos 10%, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, aquí donde le pusimos que están marcando mezcla rica, pues empobrece, porque me está restando 7%, es un número negativo. El número negativo está restando. Y cuando está pobre y ocupa sumar gasolina, pues número positivo, aquí el 5%. O sea que si todo está bien, el SFT en tu escáner nunca pasa del 10%, ya sea 10% positivo o 10% negativo. ¿Sale? O sea que te van a marcar menos 7, 5, menos 4, 3, menos 8, 7, menos 5, 4 y así. Pero nunca pasa del 10% positivo o negativo. Por así decirlo, tiene un 20% de oscilación. 10 negativo y 10 positivo que suman en total 20. ¿Sale? Pero cuando tú tienes pedos, por ejemplo, presión de gasolina, muy alto, muy baja, o falla de compresión en los pistones, o a lo mejor tienes, no sé, tienes a lo mejor un chupete de vacío. Un chupete de vacío es aire que está ingresando y no está siendo registrado. Por ejemplo, también si tú tienes válvula PCV dañada, ese tipo de fallas que no te están detectando, no se controlan electrónicamente, una falla mecánica que te estén provocando una mezcla muy rica o muy pobre, pues el sistema ya no te puede compensar con el sensor de oxígeno. Y es entonces cuando el sensor de oxígeno, cuando pasa más del 10%, que te indica 15 o hasta el 20%, tú tienes una falla. ¿Sale? Entonces, agregando, si pasa, bueno, vamos a poner si llega hasta el 20%, se tiene falla mecánica. Una falla mecánica de presión de gasolina, de compresión, un chupete de vacío, una fuga, ese tipo de fallas mecánicas que electrónicamente mi computadora no me puede corregir. Ese tipo de cuestiones. ¿Vale? O sea, igual, 20% positivo o negativo. ¿Vale? Y el ajuste a largo plazo es la corrección de la falla. El ajuste a largo plazo, a ver, si todo está correcto, el largo plazo está al 0% o cerca del 0%. Puede estar marcando 3% y no está activado, no está trabajando. Porque es más bien cuando yo tengo, si llega igual al 20%, ya sea positivo o negativo, si llega al 20% el largo plazo, también tienes una falla mecánica. ¿Sale? A ver, ¿y esto como para qué sirve, muchachos? ¿Algunos de ustedes ha sabido un caso, o ustedes personalmente les ha salido un caso, en el que te llega un carro en el que el cliente se está quejando de que tiene mucho consumo de combustible, mucho consumo de gasolina, pero que no tiene ningún código de falla, güey? No tiene código de falla, pero el motor está gastando un chico. O sea, y se nota que, por ejemplo, el cliente dice que antes
le gastaba unos 14, 15 kilómetros por litro y ahora le está rindiendo 8, 7. O sea, se le duplicó, güey. O sea, cuando yo tengo ese tipo de casos, que sube mucho el consumo de gasolina y no tengo el código de falla, lo que necesito registrar es esto, el corto y largo plazo. Si todo está bien, dijimos corto plazo debe estar a menos del 10%, positivo o negativo. Y el largo plazo, el FT, debe estar cerca del 0%. Porque si tengo cualquiera de los dos que llega al 20%, tú ahí tienes una falla. Una falla mecánica. Una falla que el sistema no te está registrando. ¿Y como qué tipo de fallas me pueden provocar esto? A ver, pues vamos a volver al PDF. Viene lo mismo que les acabo de explicar, pero más extenso. Si lo quieren leer, adelante. Yo, de hecho, pues por esa razón se los escribo, muchachos, para que ustedes lo lean. A ver. Aquí viene una tablita. Para no irse muy... Bueno, a ver, por ejemplo, aquí. Esta situación. La primera, aquí tengo 4 situaciones. 4 condiciones detectadas. La primera dice que el sensor de oxígeno está operando de forma normal. Tienes el rango medio que es de 0.450 y entonces el sensor de oxígeno está oscilando mezcla rica, luego pobre, luego rica, luego pobre, luego rica, y así sucesivamente todo el tiempo. Eso es normal. Ahí no tengo ninguna falla. Entonces, yo como tengo aquí, por ejemplo, el LFT, dejen cambiarle de color, aquí está. LFT, ¿a cuánto está? La inyección de largo plazo está al 0%. Y entonces, esto es Correcto, ¿no? bien, eso es correcto, exacto. Y el corto plazo está oscilando entre más, menos 10%. Y entonces, 10%. igual, esto es correcto. Correcto también. ¿Sale? Por eso la operación es normal, está bien. Pero de repente, aquí, por ejemplo, tengo un chupete de vacío. Se rompió la manguera del Buster. O X manguera de vacío. Tú tienes un chupete de vacío. O tú a propósito le desconectaste la manguera. ¿Qué pasó con la mezcla, muchachos? El sensor de oxígeno, ahora que me está marcando, ¿mezcla? ¿Mezcla qué? Pobre. Aquí en la condición 2 dice la mezcla es pobre por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuga de vacío. Una fuga de vacío que le acaba de suceder, que le acaba de detectar. Bueno, no lo ha detectado. Quien detecta la mezcla es el sensor de oxígeno. Entonces, ahí tú tienes una mezcla extremadamente pobre. ¿Sale? Entonces, ¿qué debe ser el comando? Mezcla pobre. ¿Qué tiene que hacer el comando? Hacerla rica. ¿Y cómo te va a hacer rica? Sumando. Y entonces te sale el número positivo hasta el 20% del SFT, de la inyección a corto plazo. Pero el largo plazo sigue al 0%. Para empezar aquí, la mezcla ya la tengo mal. Aquí el motor, ¿cómo se estaría portando? ¿Cómo estaría fallando el motor? ¿Se estaría apagando? ¿O tendría falta de potencia? Etcétera. Si es muy grande, este se puede apagar el chupete. Si es muy grande el chupete, este se puede apagar. Si es muy ligerito, se puede acelerar. Pero no por eso quiere decir que hay mucha gasolina. Al contrario, está ingresando más aire que gasolina y por eso la mezcla se detecta pobre. ¿Sale? A la siguiente condición. Vamos a bajar. Condición número 3. Dice, fuga de vacío, luego de 30 segundos. A ver, el sensor de oxígeno después de 30 segundos, ¿cómo está? Igual rica, pobre, pero no está oscilando correctamente, si te fijas. Se sigue quedando mucho tiempo en mezcla pobre, mayormente pobre. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? El corto plazo, el SFT, ahora ya no está al 20%, bajó al 15%.
Y ahora a largo plazo, el LFT ahora está trabajando al 10%. ¿Sale? Quiere decir que mi sensor de oxígeno lo que me alcanza a ajustar, mezcla rica, mezcla pobre, es 10% positivo, 10% negativo. Si se pasa de su 10% una lectura de mezcla rica o mezcla pobre, es cuando se ajusta a largo plazo. Es la inyección por respaldo del sistema. Mi computadora trata de corregirme una falla. ¿Y cómo me la corrige? Pues teniendo una oscilación de gasolina, un ajuste de gasolina mucho más amplio. Y es por eso que dijimos que hoy puede que no tenga código de falla. No tengo código de falla, pero tengo un alto consumo de combustible. ¿Sale? Entonces, ya después en la condición número 4, el largo plazo está al 20%, pero el corto plazo volvió al 10%. O sea que mi sensor de oxígeno ya está trabajando normal. Pinche sensor de oxígeno está trabajando como si no hubiera pasado nada. Entonces quiere decir que el largo plazo se activa para que mi sensor de oxígeno vuelva a trabajar. Deja de trabajar el sensor porque yo tengo una falla muy cabrona que me provoca una mezcla extremadamente rica o extremadamente pobre. ¿Sale? Entonces, resumidamente, muchachos, si yo tengo una falla de alto consumo de combustible y no tengo código de falla, checa esto. Si está activado tu inyección a largo plazo, el LFT, ¿qué es lo que te lo puede provocar? Por ejemplo, si sale negativo LFT menos 20%, quiere decir que te está empobreciendo. ¿Por qué? Porque la mezcla está muy rica. ¿Por qué se puede enriquecer? Aquí están los ejemplos. Por ejemplo, altitud a nivel de mar no compensada. Por ejemplo, andas en la playa, andas de vacaciones. Se supone que en el mar tenemos más presión de aire. Se supone que inyecta más gasolina, ¿verdad? Se supone. Pero ¿qué pasa cuando regresas para acá, para tu rancho? Pues conforme más vas subiendo de la sierra, tienes menos aire. Pero ¿qué pasa si el sistema se apendejó y te está inyectando exactamente igual que como te inyectaba en el mar? Pues te está inyectando más gasolina y entre más subas, menos presión, menos aire, pero la gasolina sigue igual. Entonces eso te provoca mezcla rica. Ese tipo de situación te puede activar la inyección a largo plazo. ¿Eso cómo se puede hacer? A ver, siempre la inyección a corto plazo y largo plazo se van a resetear cuando yo apago el motor y lo vuelvo a prender. Entonces, por ejemplo, si vengo de la playa y ves que te viene fallado el motor y te está gastando un chingo de gasolina y humo negro, etcétera, oríllate, apaga y prende el carro otra vez. Ahí el sensor MAP automáticamente ya se ajustó a la nueva presión. ¿Sale? Eso sucede mucho con los carros que nada más tienen MAP y no tienen MAF. ¿Sale? Siguiente, por ejemplo, si yo tengo aceite diluido con gasolina por el inyector, por la PCB, también te pueden hacer que la mezcla del sensor de oxígeno se detecte muy rica y te puede activar también la inyección a largo plazo. ¿Sale? Válvula de purga del EGR fugando. El EGR, recordemos que es el que te purga los vapores del tanque, los vaporcitos de gasolina, te los manda al sistema de admisión para que se aprovechen, para que se quemen. Pero si la purga está abierta todo el tiempo, te está provocando mezcla extremadamente rica y te puede activar también a largo plazo. El EGR pegado en abierto. Si el EGR se queda abierto todo el tiempo, recordemos que el sistema EGR lo que hace es meterte gases de escape a la admisión. Y si se queda abierto todo el tiempo, ahí la mezcla te la va a detectar rica. ¿Sale? Diafragma del regulador roto, lo que les comentaba, un sistema con retorno. Cuando el diafragma del regulador es de hule y funciona por vacío, si se rompe ese hule del diafragma, el vacío te empieza a chupar gasolina hacia el múltiple de emisión y te puede provocar también eso mismo. Presión de combustible muy elevada. Aquí no hay mucho que explicar. Si tienes una presión de gasolina muy elevada, pues te está ingresando mucha gasolina al motor. Y si no tienes sensor de presión de combustible, nadie te lo detecta. ¿Sale? Inyectores abiertos, igual. El inyector, el sistema no tiene forma de monitorear si se queda abierto o cerrado.
Si está fallando, que se queda abierto, se queda liqueando, también no se detecta. Falla en bujías, falla en el encendido, bujías o bobina o avance de la chispa. Más bien me quedo con la chispa por culpa de las bujías o por culpa de la bobina. Si tú tienes una falla de combustión, recuerda que la gasolina que está llegando a tu cámara no se está quemando toda y es por eso que te puede detectar una mezcla rica en el escape, porque tienes gasolina cruda. ¿Sale? Y cuando tú tienes un ajuste positivo, o sea, que te esté sumando, es todo lo contrario, porque la detección de mezcla está extremadamente pobre. ¿Y por qué se empobrece al extremo? Por ejemplo, lo que les comentaba, una fuga de vacío. Fuga de vacío es aire que está ingresando y no se está registrando y no se está compensando. Y una mezcla que tiene más aire que en gasolina es una mezcla pobre. Agua en el combustible. Bueno, si es poca, te puede provocar una mezcla pobre y te falla el motor. Si es mucha, date de santos, güey, se te va a mover tu motor. Se puede ahogar, ¿sale? Se dañan los motores. Por ejemplo, el huachicol. Muchos cabrones que venden gasolina de huachicol diluyen la gasolina con agua y por eso se chingan los motores. Ay, pero está re barata, ¿verdad? Sí, bueno. Fuga en el escape antes del sensor de oxígeno. A ver, por ejemplo, yo si tengo una fuga en el tubo de escape o en el múltiple de escape, antes del sensor de oxígeno, hay que tener en cuenta que ese aire que está registrando, que está ingresando, me lo está registrando el sensor y no es aire que viene del motor, es aire que viene del exterior del escape. Pero aún así, el sensor de oxígeno te lo está detectando y trata de compensártelo y por eso te provoca esta falla. ¿Sale? Cuerpo de aceleración holgado. Cuando la mariposa ya está muy desgastada, en vez de cerrar por completo, está medio guanga. No cierra. El TPS dice que la mariposa está completamente cerrada, pero te sigue ingresando aire, de todos modos. ¿Sale? Entonces, una mariposa madreada también te lo puede provocar. Gasolina vieja o volatizada, presión de combustible baja, inyectores tapados o fallas en el supercargador o en el turbocargador. Un sistema de sobrealimentación también te puede provocar esto. Repito, entonces yo si tengo alto consumo de combustible y no tengo códigos de falla, ¿qué voy a checar? Si tiene activado a largo plazo el LFT. Y si el LFT es positivo, ¿qué le vas a checar? Todo esto. ¿Sale? Y si el LFT es negativo, tienes que revisar esto. Sí, papá, porque no te va a provocar código de falla de chupeta de vacío. No te va a provocar código de falla de bujías madreadas. No te va a provocar código de falla de inyectores abiertos, etcétera. A eso me refiero. ¿Sale? Entonces, para eso me sirve la inyección a corto y largo plazo, muchachos. ¿Sale? Si tienen alguna duda, recuerden que de todos modos me pueden mandar mensajes por WhatsApp o aprovechen de una vez ahorita que están conectados. ¿Alguien tiene una duda con esto? No, profe. Ah, qué chingón. Bien, muchachos. Entonces, ahora vamos a avanzar un poco más. Ahora vamos a tener que terminar con el sistema de escape. Van a ser las 11. Vamos a esperar que ya me lo terminemos para que vayamos a almorzar. Yo tampoco he almorzado. Vamos a darle candela con esto para desocuparnos rápido, ¿va? Bien. El siguiente tema es el convertidor catalítico, el catalizador. A ver, el convertidor catalítico de 3 vías. ¿Por qué se llama convertidor catalítico de 3 vías? Porque son 3 los gases que se reducen. Un catalizador de 3 vías te reduce monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido nitroso. Los catalizadores viejitos de los 90 para atrás eran de 2 vías, porque nada más te reducían 2 gases. El de 2 vías te reducía nada más monóxido de carbono e hidrocarburos, nada más. ¿Sale? Esa es la diferencia de un catalizador de 2 a un catalizador de 3 vías. De los 90 y los 2000 para adelante, absolutamente todos son de 3 vías. ¿Sale? A ver,
Esos tres gases. ¿Por qué son malos los tres gases de contaminantes de este tipo? A ver, vamos a borrar esto. Entonces, los tres gases dijimos es monóxido de carbono. El monóxido de carbono, su fórmula química, recordemos, es CO. El otro tóxico es los hidrocarburos, que es la gasolina que no se alcanza a quemar. Recordemos que un sistema de motor a gasolina, cerca de un 70%, 60% de la gasolina se desperdicia, güey. Entonces, hidrocarburos es gasolina que se desperdicia. Y gasolina cruda que se desperdicia es contaminante y mata gente, animalitos y plantitas. Y el otro es el óxido nitroso, o es el que abreviamos como NOx, el mentado NOx. CO, monóxido de carbono, es un carbono y un oxígeno. Hidrocarburos es hidrógeno con carbono. Y el óxido nitroso es nitrógeno con oxígeno. La X significa que puede ser de 1 a 5 átomos de oxígeno en la aleación. Eso es la X. Es una variante. ¿Sabe? Bueno, cualquiera de estos tres son dañinos para la salud. Por ejemplo, el monóxido de carbono, cualquier proceso de combustión, quemes leña, quemes madera, quemes papel, quemes un churro de mota, quemes mierda de vaca, quemes lo que quemes, hay humo, hay monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es dañino porque el cuerpo a veces es muy pendejo. Nosotros, para nuestro cuerpo, necesitamos oxígeno. La fórmula química del oxígeno que nosotros respiramos es O2. Nada más que el cuerpo a veces es medio pendejo. A ver, yo ocupo el oxígeno para mi cerebro, para mi sangre, para mis músculos. ¿Sale? Entonces, si yo estoy cerca de una fuente de monóxido de carbono, mi cuerpo, en vez de estar absorbiendo oxígeno, absorbe monóxido de carbono, y el monóxido de carbono no me oxigena ni mis músculos, ni mi cerebro, ni mi sangre, ni nada. Y no es que me que empiece a toser, que me empiece a ahogar. Lo primero que va a pasar es que esa persona primero puede tener dolor de cabeza, y si no, simplemente se va a desvanecer, se puede desmayar, y si le sigue, se muere. Por ejemplo, en las rancherías en tiempo de frío, ¿no? Cuando salen en las noticias que una gente de la sierra, una familia, se murió por inhalación de monóxido de carbono, hicieron una alumbrada y no tenían chimenea o eso. ¿Sale? Bien, siguiente. Hidrocarburos. Dijimos gasolina no quemada. ¿Alguna vez te has puesto a limpiar una cocina de cochambre, güey? Ah, pues ese pinche cochambre se cuenta que es hidrocarburo pegado en tus pulmones, güey. Así se ponen los pulmones todos sucios y por eso matan gente. Y el óxido nitroso. A ver, hay que entender que también la atmósfera terrestre, la atmósfera del planeta Tierra, se compone por oxígeno, nitrógeno y otros gases como helio, estroncio, argón y otras cosas. Muchas veces le preguntas a alguien, ¿qué porcentaje de oxígeno crees que estás respirando? A ver, pues yo creo que como un 80, ¿no? O un 90, a ver, no, como un 70. No, papá. Lo que estás respirando de oxígeno es cerca del 25%. Y cerca del 70% de lo que estás respirando es nitrógeno. Y esto basta para que mucha gente diga, no mames, nos vamos a morir. No, a ver, el nitrógeno es un gas inerte. Es un gas que ni te jode ni te beneficia. ¿Sale? O sea, es un gas que por sí solo no hace nada. Nada más, el nitrógeno está flotando en el aire como haciéndose pendejo, nomás, pero no hace nada. Pero fíjate, este gas, el nitrógeno, cuando se calienta a más de 700 grados centígrados, es cuando se fusiona con el oxígeno y es cuando hace el óxido nitroso. Y el óxido nitroso es como si fuera un gas ácido. Imagínate que estuvieras respirando puro ácido, ¿qué le pasa a tus pulmones?
Se están deshaciendo, güey. ¿Sale? Y entonces los otros gases como el como el hidrógeno, el nitrógeno, perdón, hidrógeno, helio, estroncio y otros, son 5%. ¿Sale? Entonces, así es como se forman los tres gases y por eso son dañinos. Entonces, el catalizador lo que necesita hacer es reducirlos de esta forma. A ver, mi catalizador internamente se divide en dos partes. La mentada piedra. Si alguien conoce la piedra del catalizador, internamente tiene una piedra que parece como un panal de abejas. Nada más que ese panal es de piedra de asbesto, como el de los tinacos de antes. Como hay tejabanes también que son de asbesto. ¿Sale? A ver, estas piedras internamente tienen incrustaciones de metales preciosos como platino, paladio. En la primera mitad y la otra mitad del catalizador tiene incrustación de rodio. ¿Sale? Un catalizador para que trabaje correctamente, la piedra internamente necesita estar a más de 600 grados centígrados para que trabaje el catalizador. ¿Sale? Entonces, los tres gases tóxicos que dijimos que es monóxido de carbono, hidrocarburos y el NOx, el NOx o óxido nitroso, pasan a través del catalizador. Y cuando pasan por esta parte que tiene platino y paladio, cuando están bien calientes estos dos gases, lo que van a hacer es que me van a fragmentar los elementos en elementos químicos simples como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Simples, solitos, así. Te los separó todos. Carbono, oxígeno, hidrógeno, carbono, todo, te los separó. Estando a esa temperatura, con el platino y el paladio, se hacen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno solitos. Y entonces, cuando pasan estos tres gases a partir de la otra parte que tiene rodio, pues ya te los va a convertir en nuevos gases. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un carbono y dos oxígenos? ¿Eso qué es? Esto es dióxido de carbono. Si lo estás aspirando tú directamente y demasiado, sí te puede dañar. Por ejemplo, si duermes con una planta en tu cuarto, sí te puede dañar. Pero es un elemento que está en la naturaleza y no te daña. Es lo que respiran las plantas. CO2, dióxido de carbono. Ellas se quedan con el carbono y sacan oxígeno. Y yo respiro oxígeno y saco dióxido de carbono. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo agarro dos hidrógenos y un oxígeno? Se hace agua, papá. Es entonces por eso normal, hasta cierto punto, que salga agua de mi catalizador en gotitas o en vapor. Si cuando el motor está frío, recién prendido, es normal que te saque humito blanco en unos 3 minutos. Si está todo el rato, pues no manches, ya no es el catalizador, güey, es la cabeza. ¿Sale? Por eso también se pican los catalizadores en la parte de abajo, porque ese es un charquito a veces cuando está frío. El mismo oxígeno que respiro sale también así, que dijimos su fórmula es O2. Y el nitrógeno. Esto es la catálisis, muchachos. A ver, antes de que se vuelva a cortar, muchachos, voy a volver a cortar. Vamos a hacer una última transmisión y ya nos vamos. ¿Sale? Vamos a empezar una última vez. Sale. Ya está.